Bien, como me presenté en el grupo, mi nombre es Gustavo González y voy a compartir con ustedes esta asignatura, Axiología y Educación, Ética Profesional. Para mí es un gusto poder saludarles y dar inicio entonces a nuestra sesión. ¿Cuántas o cuántos son ustedes generalmente? Normalmente somos entre 10 y 12. Ok, ahorita sé de dos compañeras que entiendo que no están inscribiendo las materias, por lo que me comentaron. Entonces son como 10. Bueno, a este momento estamos 4, 7. Con Delphi, Alfonso, Luz, María, Maribel, Lía, Carmen y Adrián. Bien. Bueno, vamos a explicar un poco cuál es la dinámica de la asignatura. Dígame. El usuario que dice Delphi Alfonso es Lorena Batista. Tuve que pedir un celular prestado para poder dar la clase. Perfecto. Lorena. Gracias, Lorena, por la aclaratoria. Fíjense, bueno, voy a explicar un poco cómo es la dinámica de la asignatura. Es una asignatura bien sencilla, pero que tiene unas implicaciones importantes en lo que es la formación del maestro en preescolar, por dos razones. Una, por lo que corresponde a la formación en valores, la formación ética y moral que hacemos de los niños desde que están pequeños. Y otra, cuál es la actitud del docente al momento de dirigirse o de estar frente a los grupos de clase, cualquiera que sea el grupo, que es lo que llamamos ética profesional. Entonces, nuestra materia tiene dos líneas. La línea de la axiología y la educación, es decir, la axiología, que es el estudio de los valores, de las virtudes aplicadas a la educación, y la ética profesional como la disciplina, ambas de la filosofía, que estudia la manera de comportarse del maestro. ¿Okay? Entonces, estas son las dos, como los dos rieles por los que va la asignatura. En la presentación que ven, que está compartida con ustedes en el aula virtual, de alguna manera nos pide la asignatura lo siguiente: dos grandes objetivos. Como ven allí, el primero es que cada uno de ustedes, identifique una visión global y precisa de la axiología. Es decir, ¿para qué les puede servir la axiología? ¿Para qué les es útil? ¿Sí? Tanto en la formación ética como en la formación cívica de los niños preescolares. Entonces, la primera intención es la axiología pensada en los niños con los que ustedes ya trabajan seguramente o van a trabajar, a fin de fortalecer el autoconocimiento de las tareas del maestro en el logro de los fines de la educación preescolar. Esto es una llamada de atención importante. Ustedes, maestras o futuras maestras, maestras en formación, no solamente enseñan el apresto a la lectura, no solamente enseñan el apresto a la escritura, no solamente enseñan formas, figuras geométricas, no solamente enseñan los inicios del cálculo, enseñan hábitos y por lo tanto enseñan valores y virtudes. Entonces, esto es un punto esencial en los fines de la educación preescolar. Un niño puede llegar a primer grado sin saber leer. Un niño puede llegar a primer grado sin saber escribir del todo. Pero un niño no debe llegar a primer grado sin tener hábitos. Un niño no debe llegar a primer grado sin haber socializado y por lo tanto compartido las maneras de ser y de actuar. ¿Eso lo va a seguir haciendo en primer grado? Sí, pero en primer grado le van a dar menos importancia. Va a estar metido, subsumido, digámoslo así, en todas las tareas que tiene que hacer un niño de primer grado, porque así es nuestro sistema. Entonces, me centro en los objetivos de la asignatura para que ustedes mismas puedan verle la importancia que tiene. Y ustedes, en esa medida, pues le den la importancia que requiere trabajarla y aprender de ella. No de mí, de la materia. El segundo objetivo es desarrollar los elementos éticos que debe poseer y practicar el docente desde su rol académico.
Entonces, nosotros enseñamos valores, que es el primer objetivo, pero necesitamos tenerlos nosotros. Nosotros enseñamos hábitos en el primer objetivo, pero necesitamos tenerlos nosotros. Nosotros enseñamos normas de cortesía, por ejemplo, necesitamos tenerlas nosotros. Entonces, si queremos que un niño pueda decir por favor y gracias, necesitamos nosotros saber decir por favor y gracias. Si queremos que un niño sea honesto y no se lleve las cosas de sus compañeritos, necesitamos nosotros ser honestos con el tiempo del trabajo o con las cosas que decimos a los padres o con las cosas que decimos entre nosotros. Entonces, fíjense cómo todo lo que enseñamos pasa antes por el ejemplo del maestro. Entonces, por eso la asignatura, aunque parece aislada, y el maestro en preescolar y en primaria tiende solo como a formarse en lo cognitivo, que está bien, también es importante que se forme en lo socioafectivo, y esto es parte de ello. Esto es lo que permitiría entonces hacer sociedad, como que el que dice. Dicho esto, estos son las cuatro unidades o contenidos de la asignatura. Enfoques y tendencias axiológicas de la educación sustentada en valores. Para ellos nos vamos a centrar en los conceptos fundamentales. Y así se va a llamar nuestra primera lección. Después vamos a hablar de la influencia de la escuela y de la práctica educativa. En este sentido sí les voy a advertir, a explicar que nosotros, aunque nos veamos quincenal, porque es la dinámica con la que ustedes trabajan, esto yo lo hago en la presencialidad también y en la virtualidad no es menos. Todas las actividades son establecidas por una semana, de tal manera que la actividad de esta semana, que ya les pasaré a explicar en su momento, dura hasta el próximo sábado. Y el sábado tienen otra actividad, pero asincrónica. ¿Ok? No nos reunimos, visualmente no nos vamos a reunir, pero ustedes van a tener la actividad en el aula virtual. Yo les voy a explicar de una vez ambas. De todos modos, como tenemos el grupo, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, lo hacen por allí sin ningún problema. ¿Ok? Dicho esto, pasamos entonces a la unidad 3, son los componentes del desarrollo moral en el preescolar. Esta presentación recuerden que la tienen en el aula virtual. Si hay algo que yo paso y ustedes están copiando, pues no se preocupen, pueden volver a ella en el aula. En los componentes del desarrollo moral nos vamos a centrar en la teoría de Colbert, que es un poco una teoría que se desprende de las ideas de Jean Piaget y que estima, propone las fases, las dimensiones en las que se da el desarrollo moral del niño. Entonces es importantísimo porque para su trabajo final, que lo comienzan a preparar desde ahora, yo les voy a dar algunas ideas de lo que tienen que hacer, es importante que tomen en cuenta los componentes del desarrollo moral para que puedan de alguna manera visualizar su trabajo con mayor precisión. En la unidad 4 tenemos la axiología educativa del docente, es decir, vamos a centrarnos en la ética profesional y para ello vamos a tener unas actividades en una herramienta que se llama Vicia, que es una manera de ver un video que yo les dejo sobre la ética profesional y tiene preguntas y análisis que tienen que ir escribiendo a medida que ven el video en el mismo video. Ya les explicaré cómo va a ser eso. Este es el proceso entonces que vamos a tener de trabajo académico. Tenemos para la evaluación de lo que es el trabajo individual, utilizo dos elementos. Las teorías, las rutinas de pensamiento, que ya voy a pasar a explicarlas, y las participaciones en las sesiones en línea. Este esfuerzo que están haciendo hoy de estar acá, de estar en clase, para mí eso es un valor agregado que yo valoro y que estimo también para su calificación. En cuanto al trabajo grupal, valoro los foros. Aunque los foros cada una participa de modo individual, lo considero parte del trabajo grupal. ¿Sí? Es un poco para hacerme entender. Y luego la exposición de productos y avances también es parte del trabajo grupal, porque en los foros van a presentar algunos elementos que ya les mencionaré, sobre todo en la infografía.
Y luego el proyecto final. El proyecto final consiste en el diseño de una intervención pedagógica, es decir, van a preparar 4 sesiones de clase en donde enseñen un valor. ¿Sí? Yo les voy a asignar un valor. Por ejemplo, la solidaridad. No se preocupen tanto por la planificación, porque no estoy enseñando a planificar, aunque les voy a dar algunos tips, ¿sí? Céntrense en las actividades que usted desarrollaría para trabajar el valor. Por ejemplo, a Maribel le tocó solidaridad, por ejemplo. Entonces Maribel investiga qué es la solidaridad y cómo puede trabajarlo con niños de 4 años. Entonces ella organiza 4 semanas de clase, 4 semanas con actividades donde el niño de 4 años, va a trabajar solidaridad. Entonces la primera semana vamos a trabajarla con un cuento. Entonces Maribel agarra el cuento, nos dice cuál es el cuento y cómo lo va a trabajar. Lía le tocó los valores cívicos. Entonces Lía la segunda semana nos explica, ella lo va a hacer en 4, estoy distribuyendo las semanas en distintos valores para hacerme entender. Entonces Lía propone un crucigrama, no sé, estoy inventando. Por supuesto, un niño de preescolar no podrá hacer un crucigrama, al menos no de letras, ¿sí? De repente hace algún tipo de actividad tipo rompecabezas, y en ese rompecabezas están algunos símbolos patrios, por ejemplo. O hay símbolos patrios con rompecabezas por mesas, si trabajan por mesas, por ejemplo, y después cada niño explica qué es lo que tiene en el símbolo. En fin, son actividades pensadas para los niños, pero donde yo enseño un valor. Usted se va a concentrar en un valor. Lo va a explicar. Los valores cívicos son aquellos valores que tienen estas características, que se representan en la nacionalidad, en el respeto por los símbolos patrios y tal, en la ciudadanía y todo lo demás. En niños de 4 años del colegio tal, que queda en tal lugar y tiene estas características, vamos a trabajar en 4 semanas esto y esto. Yo lo estoy sintetizando, por supuesto, usted me lo va a explicar. Eso ustedes lo tienen que sustentar, ¿ok? Lo tienen que presentar. Para esa presentación vamos a trabajar una plataforma que se llama Flipgrid, que yo les voy a explicar cómo la van a trabajar. Es una plataforma, es como un foro, pero hablado. Entonces ustedes van a grabar su sustentación y su sustentación va a quedar grabada allí y todas sus compañeras y yo, por supuesto, la vamos a ver. Pero eso yo se los explico en la próxima sesión para no agobiarle. Una cosa a la vez. Estoy presentando la materia en forma general. Bien, esta es un poco la distribución porcentual de las actividades de evaluación. Las rutinas de pensamiento son... Ahí hay un errorcito a la izquierda, pero en el cuadro está correcto. El trabajo individual se divide en 4 actividades de rutinas de pensamiento. Son muy sencillas, ya van a ver cómo son. 5 y 5, porque esta actividad se divide en 2 partes, ya lo voy a explicar. Entonces tienen una parte al inicio, ahora que lo vamos a hacer, y una parte que la van a hacer al final al finalizar la materia, y 2 rutinas más. Eso suma 30%. Después, para el trabajo grupal, tienen la participación en foros 3 veces, que es 30%, y ahí en el trabajo de ética profesional entra allí. Y luego el trabajo final, que tiene un 40%, que es un diseño de estrategias para desarrollar valores en niños en edad preescolar. Un poco la distribución de lo que es el trabajo académico. Les repito, eso está de alguna manera explicado, está en el aula virtual. Si yo voy al aula virtual, a ver si no me ha salido porque esto lo saca uno rápido. Este es mi aula virtual, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya la manejan, que supongo que ya lo hacen, nos vemos en el área de lecciones, ¿ok? En el área de lecciones, ustedes tienen la primera lección, que son los conceptos fundamentales. En esa lección siempre van a ver lo que se llama guía didáctica. Tengan la bondad de tomar mucha atención en esto, porque la guía didáctica explica
todo lo que tienen que hacer en cada lección. Si usted se distrae, si usted puede volver sobre la guía didáctica y ahí va a conseguir exactamente todo lo que hay que hacer. Permítanme mostrarlo así. Esta es la guía didáctica. Dice exactamente lo que tenemos que hacer en la primera lección y que paso a explicar. Me propongo que ustedes reconozcan los conceptos fundamentales que permitan concebir la axiología dentro del proceso educativo y su relación con la ética profesional. Profesor, disculpe, ¿usted está proyectando algo? Sí, y yo lo estoy viendo. Sí, yo también lo veo. Sí, ahí lo estoy proyectando. ¿Tú estás desde celular? Bien. Las actividades y procedimientos están divididas en 3 partes. La primera parte la van a hacer al terminar, al momento en que cerremos, porque la deben entregar hoy mismo. Los participantes deberán de forma íntegra la guía didáctica para obtener información y orientación necesaria para llevar adelante la lección 1. Estoy leyendo aquí. ¿Sí? Una vez hecha la lectura de la guía, el participante observará y descargará el formato de la rutina de pensamiento que sé, que quiero saber y que aprendí. Esa es la rutina SQA. Esa rutina se hace en 2 partes. La primera parte es la que van a hacer hoy y esa es la que tiene un valor de 5%. Debe realizarse antes que cualquier otra actividad, porque es una actividad diagnóstica, no es un examen. Son 2 preguntas sobre lo que usted sabe de axiología y lo que sabe de ética. Deben subirlas en el área de tareas. ¿Ok? La parte 2, los participantes revisan el archivo de aspectos generales sobre la asignatura, que es el que les acabo de mostrar. ¿Ok? Ya lo revisamos, pero lo pueden ver con calma. Viendo con detenimiento la organización del curso y sus formas de evaluación. Los participantes, parte 3, observarán el video sobre los conceptos fundamentales. Ese video está en el área de foros, en el foro número 1. Recuerden que tienen un foro de dudas y tienen después un foro número 1, que ya lo voy a mostrar. El mismo está ubicado en el foro para que desde allí pueda utilizarse la rutina de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Ya voy a explicar qué son las rutinas, ¿ok? Cada participante hará sus intervenciones, al menos 3, partiendo de su rutina de pensamiento. Entre todos buscaremos responder algunas de las preguntas que se generan en el foro y se completará en la sesión sincrónica 2, es decir, que la sesión sincrónica de la próxima semana arriba en 15 días, lo primero que hacemos es revisar el foro. El participante subirá su rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto, también en tareas. ¿Ok? Herramientas virtuales. Bueno, tienen la lección 1, el foro 1 y la tarea 1 y 2. Si en la parte superior de la guía, de la lección, le dan a este botoncito a la derecha, usted entonces va a ver lo que está adelante, ¿verdad? Allí que tiene, ahí tiene el archivo que acabo de explicar con todo la organización de la materia. Si sigue dándole al botoncito de arriba, atentas con esto que voy a explicar para que no les confunda después. Les tiene que aparecer este video donde yo explico con calma las rutinas de pensamiento, ¿sí? En ese video yo voy explicando para qué son, cómo se utilizan. Sin embargo, vamos a ver un adelanto de ello ahora.
Enseñar a pensar en la escuela es muy importante. Bien es cierto que todos los seres humanos pensamos prácticamente desde que tenemos uso de razón. Lo cierto es que no siempre pensamos de manera eficaz. ¿Qué es pensar de manera eficaz? ¿Qué es pensar bien? Pues emplear destrezas que nos permitan tomar decisiones de manera consciente, adecuada, y también resolver problemas tomando como referencia todas las herramientas que uno tiene para poder afrontar la situación de la mejor manera posible. También enseñar a pensar implica educar a nuestro alumnado para hacerlo personas que observen de forma cuidadosa tanto un acontecimiento, una lectura, un cuadro, sea capaz de expresar lo que siente, se cuestione la información que está viendo en esa obra. En definitiva, que sea capaz de opinar lo que está viendo, que se haga preguntas y que sea en definitiva un observador activo. Existen formas para poder entrenar al alumnado en ese pensamiento de calidad, profundo, analítico. Hay docentes que ya enseñan a pensar en sus aulas, pero a veces no lo hacen de manera organizada y secuenciada, sino porque ellos mismos son buenos pensadores. Afortunadamente, varios investigadores, como David Perkins con las rutinas o Robert Schwartz con la destreza, nos han dotado de instrumentos y habilidades que nos permiten, con estrategias, implementar la cultura del pensamiento en el aula. En particular, las rutinas son pasos sencillos que nos permiten guiar a través de preguntas, procesos mentales que lo que hacen es profundizar en la cultura del pensamiento en el aula, en el alumnado. En el caso de las destrezas estamos hablando de procedimientos más complejos. Tienen una estructura que inserta una serie de elementos que combinados entre sí logran un pensamiento más analítico y eficaz que se combina perfectamente también con las rutinas. Igual que en otros aprendizajes se aprende haciendo, para aprender a pensar se aprende pensando. Y de esta forma tenemos que buscar espacios en el aula para hacer el pensamiento visible. Por naturaleza el pensamiento es invisible, pues tenemos que buscar la forma y estrategia de visibilizar ese pensamiento por parte del alumnado. Hablamos de metacognición. El proceso de metacognición consiste en pensar sobre cómo hemos pensado. ¿Qué es lo que ha sucedido en esa esfera interna y a veces casi desconocida del pensamiento cuando uno toma una decisión, cuando uno realiza un acto y no otro? Aquí tenemos el producto estrella, el factor clave de la enseñanza del pensamiento. Hacer preguntas, y no cualquier pregunta, buenas preguntas. Y también buscar buenas respuestas, pero respuestas que obedecen a un proceso cuidadoso de pensamiento. Y en este caso, a todo el proceso, como decía el compañero, de visibilizar qué es lo que sucede cuando pensamos. De manera que podamos utilizarlo en siguientes ocasiones de manera consciente, mejorando el proceso cada vez más. Y dado que hemos comentado que la pregunta es el eje fundamental de la cultura del pensamiento, vamos a terminar haciéndonos una pregunta. ¿Cuál es el primer paso que un docente tiene que dar para implementar la cultura del pensamiento en el aula? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada como personas existan. En mi caso, te diría que la respuesta sería pensar, pasar directamente a buscar motivos, tomar conciencia de qué es aquello que me mueve para enseñar a mis alumnos a que piensen de manera más eficaz. Esto pasa también por formarse, en este caso, con una oportunidad tan rica como la que tenemos entre manos, para poder dar un primer paso, el más pequeño que yo pueda dar, para poner en manos de mi alumnado la posibilidad de tener estrategias que le hagan poder tener una vida más plena. Entonces, en nuestro proceso es importante tener en cuenta que vamos a encontrarnos con las rutinas y las destrezas de pensamiento que nos van a ayudar a organizar el pensamiento, es decir, nuestra manera de pensar. En pantalla están viendo la primera rutina. La van a ver 2 veces en la lección. Las van a ver así en PDF, porque yo la necesito que usted la vea antes de descargarla. Cuando usted le dé al botoncito aquí y avance, aquí arriba a la derecha, que estoy señalando, va a avanzar hacia este mismo archivo, pero en Word. Y ese archivo se va a buscar descargar. Entonces ese es el descargable. Todas las rutinas yo las subo de las 2 maneras. Primero en PDF, 1 hoja, 2 hojas, nada más, son cortitas.
Y después viene el archivo en PDF, en Word, que es el que usted puede editar, responder y después oportunamente subir. Todos los archivos, todas las rutinas, por experiencia personal y por el trabajo que realizo con las rutinas, les he ido colocando instrucciones. Se las estoy explicando de forma oral, pero si usted se le olvida algo, las tiene escritas aquí. A la mano izquierda, a su mano izquierda, tiene unas instrucciones. Tiene que ser con sus propias palabras. No estoy pidiendo nada textual, nada buscado por internet. No es un examen. Es que usted sea sincero consigo misma en este caso y pueda decir qué sé acerca de la axiología y la ética y qué quiero saber acerca de axiología y ética. Son dos preguntas. ¿Qué sabes y qué quieres saber? Cuando terminemos la asignatura, es decir, después de estas 4 semanas, que usted presente incluso su trabajo final, entonces usted responde en la tercera columna que dice ¿qué aprendí? Solo allí. Entonces, hoy usted tiene que entregar esta rutina solo con las 2 primeras columnas. Y al terminar la asignatura, responde la tercera columna y baja y responde esto que se llama escaleras de metacognición, que es lo que decía la profesora en el video. No solamente basta saber pensar, sino también pensar cómo pensamos nosotros mismos. Es decir, ¿qué pasó por mi cabeza al momento de pensar? Estas estrategias nos sirven con los niños. La única diferencia es que el niño en preescolar no las escribe. Aunque David Perkins y Robert Schwartz recomiendan que se escriba, los adultos, los niños grandes, que recomiendan que se escriban, porque recuerden que la escritura es un proceso complejo. Y por lo tanto, escribirlo hace que usted haga que su cerebro haga el proceso más complejo. Un niño de preescolar no lo va a escribir, repito, pero sí lo puede responder. Si yo le pregunto a un niño qué sabe sobre algo, él me puede responder. Si le pregunto qué quisiera saber, él me lo puede responder. Y después del trabajo, él me puede responder qué aprendió. Repito, él no las va a escribir, pero la estructura de pensamiento sí la puede lograr. Entonces también es una herramienta para que ustedes la puedan utilizar en el futuro no tan lejano. Recuerden que si avanzo va a intentar descargar. Yo no la voy a descargar porque la tengo, entonces aquí va a aparecer como en blanco. ¿Ve? Aquí a ustedes no les aparece, pero a mí me aparece ya la ventana que me dice si la quiero descargar. Avanzo. Y van a conseguir la segunda rutina, pero eso sí lo van a hacer durante la semana. En rojo tienen las instrucciones. Veo, pienso, me pregunto. Ustedes van a ver un video que se refiere a los conceptos fundamentales de esta asignatura. Axiología, ética, moral, ¿sí? ¿Qué ves en el video? Tienen que responder qué es lo que ven. ¿Qué es lo que piensas sobre el contenido que desarrolla el video? ¿Y qué preguntas te haces una vez visto el video? Eso es la estructura de pensar de forma ordenada y además de forma inteligente. Repito, lo mismo puede hacerse con un niño de preescolar. Le puedo preguntar qué vio, qué piensa sobre lo que vio y qué se pregunta sobre eso que vio. Lo puedo hacer con una imagen, lo puedo hacer con un audio, lo puedo hacer con un video. Lo importante aquí es que ustedes sí lo tienen que dejar por escrito. En el foro no van a copiar el cuadro, pero sí las preguntas. Bueno, yo en veo coloqué esto, esto y esto. En pienso coloqué esto, esto y esto. Y en me pregunto coloqué. Tienen que escribirlo en el foro, no colocarlo como un adjunto. Atentas con eso. No colocar un adjunto, sino subirlo, escribirlo en el foro. Ya voy a ir al foro para explicarlo mejor. Lo mismo, si yo avanzo, voy a tener el archivo digitalizado en Word para que usted lo pueda descargar. Y allí termina la primera lección. ¿Ok? Vuelvo a casa por aquí para ir a foros. En foros, entonces tenemos el foro de consulta
donde usted puede expresar sus inquietudes o dudas. Y en foro de trabajo y discusión tenemos la lección 1, foro 1, conceptos fundamentales. Y es lo que acabo de decir. A continuación, observa con atención el siguiente video. Deberás utilizar el formato denominado rutina, veo, pienso, me pregunto. Tienen que haberla descargado o usar un cuaderno donde tengan el formato un poco desarrollado, pues. Está atento con la explicación del uso de la rutina para que tomes notas de lo que vas observando del video, pero no de cualquier forma, sino en la estructura que propone la rutina. No es un examen y no requiere ir a buscar información adicional, al menos no para llenar el formato. Si usted después de ver esa información quiere seguir investigando, no hay problema, ¿ok? Debes centrarte en el video, detener, repetir y aprovechar el contenido que allí se desarrolla. Este es el video. Debes compartir la rutina no como archivo adjunto, sino como texto de tu mensaje en el foro. Observa el siguiente tutorial por si tienes dudas de cómo hacerlo. Aquí yo les explico en un tutorial cómo se hace ese proceso. Fecha tope de participación el próximo sábado 19 de diciembre. Ponderación 10%. Recuerda que debes interactuar con tus compañeros. Por eso debes realizar 3 participaciones al menos. Una participación es compartir tu rutina. Repito, no como archivo adjunto. Y las otras 2 es comentar las rutinas de tus compañeros. Cuida la ortografía y la redacción, así como el respeto a las opiniones e ideas de tus compañeros. Entonces usted entra en su foro, por ejemplo, y donde dice compartimos nuestras rutinas, usted entra, se ve que ya hay 2 personas que la han visto y responde a este mensaje. Cuando le da a responder a este mensaje, ¿sí? Aquí va a escribir lo relacionado con la rutina. No lo va a adjuntar. ¿Ok? Una vez que ha terminado, no lo va a adjuntar, va a darle responder a este mensaje. Bien. ¿Queda claro esta parte? ¿Hay alguna pregunta? La rutina como tal, es decir, su archivo de Word listo, entonces sí lo va a subir en tareas, donde dice tarea 2, rutina de pensamiento, veo, pienso, me pregunto. Y en la lección 1, la rutina de pensamiento SQA, primera parte. ¿Sí? La abro para que la repasemos. Comparto con el facilitador la primera parte de tu rutina de pensamiento. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber y qué aprendí? Recuerda que esta vez solo debes trabajar las primeras 2 columnas. Fecha tope de entrega hoy. ¿Sí? Ponderación 5% y mis saludos. ¿Por qué insisto que sea hoy? Porque son sus presaberes. En la medida en que usted avance haciendo actividades, va a empezar a llenar su mente con ideas y esos son aprendizajes. Y yo necesito saber dónde está ahora, cuál es el punto de partida. Ese es el deseo. Saber cuál es el presaber, qué sabe usted o qué no sabe y qué va a aprender en la materia al final. Porque así usted también puede valorar a la asignatura, no solo al profesor, sino valorar la asignatura y todo el aprendizaje que de ella va a obtener. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto al trabajo de la asignatura esta primera semana? Buenos días, profesor. Buenos días, Aida. Soy Aida. Yo entré un poquito tarde, no tenía el enlace, estaba un poco perdida. Pero más vale tarde que nunca. Pero me perdí la primera parte de la explicación. Y sí, y fue bastante la explicación, Aida. Qué pena. Fíjate,
Yo presenté, bueno, estoy presentando, esto sí lo viste porque ya habías entrado. En el aula virtual que estoy mostrando, tenemos las lecciones, ¿ok? Okay. Y ahí vas a encontrar la primera lección que se llama Conceptos Fundamentales. Si logras ver mi pantalla, ¿verdad? Señor. Perfecto. En esa primera lección vas a ver ahora lo siguiente. Fíjate, te estoy mostrando los contenidos. Tienes la guía didáctica que te explica punto por punto todo lo que debes hacer en esta primera semana. Es decir, que te permite repetir mucho o todo lo que ya acabo de explicar. Esa guía te va a ayudar a ti y a tus compañeras, por supuesto. Si hay alguna cosa que se les olvida, alguna cosa que les falta, ¿sí? Esa guía orienta. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. En este caso tiene 3 pasos o 3 partes, ¿no? En 3 momentos de trabajo. Luego, si puedes seguir viendo mi pantalla, dice Axiología y Educación Generales del curso. Fue lo primero que presenté, te lo presento ahora, que es cómo está organizada la materia. Entonces, esta es la portada, tienes los objetivos de la asignatura. Para resumirte, yo insisto, no. La asignatura insiste en 2 grandes horizontes. El horizonte de la formación ética y cívica de los niños y la formación ética del docente. Por eso se llama Axiología y Educación, Ética Profesional. Entonces, no podemos enseñarle a un niño solidaridad si el maestro no es solidario. No podemos enseñarle a un niño respeto si el maestro no respeta. No podemos enseñarle a un niño dedicación si el maestro no es dedicado. Y así. Entonces, era la primera observación que hacía con respecto a los objetivos. Después expliqué los contenidos y expliqué concretamente que la primera unidad responde a la primera lección, que son los contenidos, los conceptos fundamentales. La segunda lección, que se refiere a la práctica educativa que se da en el desarrollo ético. Para ello vamos a ver una película que vamos a analizar de forma asincrónica. La próxima semana, el sábado, tienen una segunda lección, aunque no tengamos sesión sincrónica. Luego dije que en la unidad 3 vamos a ver los componentes del desarrollo moral. Para eso van a trabajar una estructura, eso ya la vamos a hacer presencial sincrónico, perdón, y es los componentes del desarrollo moral según Kohlberg. Vamos a trabajar quién es Kohlberg y algunos elementos propios de lo que es la axiología. Y la cuarta unidad, que es la axiología educativa del docente, corresponde al trabajo final. En el trabajo final, que lo anticipé, este es el proceso de trabajo académico que estás viendo en pantalla. Y está distribuido en 3 partes, como todo el trabajo, pero en este caso ves 5. 2 partes corresponden al trabajo individual. Uno son las rutinas de pensamiento. Tienes un video que te explica aquí, en esta pantalla, te la vuelvo a colocar, la de la lección, donde dice destrezas y rutinas de pensamiento. Es un video que he hecho yo, donde explico las rutinas. Y es el video que estaba presentándose cuando entraste. Ok. Luego, vuelvo sobre el proceso académico. Tenemos la participación en sesiones en línea. Yo valoro que ustedes entren a las sesiones en línea, a las sincrónicas. Y eso tiene una valoración en la nota. Luego, el trabajo en equipo. No hay trabajos en equipo, todos los trabajos son individuales. Pero la participación de ustedes en los foros de debate y en la presentación de sus avances en los foros es lo que yo tomo como nota para trabajo grupal. ¿Ok? Y el trabajo final consiste, lo que está por aquí, trabajo final, consiste en el diseño de estrategias para desarrollar valores en niños en edad preescolar. Dicho de lenguaje sencillo, yo les voy a asignar un valor o una virtud y ustedes van a desarrollar, van a planificar, van a diseñar actividades durante 4 semanas
para enseñar ese valor. Por ejemplo, yo te asigno el valor respeto. Entonces tú organizas actividades para niños de 4, 3 o 5 años. Tú me indicarás la edad, la edad la escoges tú, el centro de donde se va a ejecutar o donde se podría ejecutar lo escoges tú. Si alguna no está en ejercicio, no se preocupe, pero bueno, algún centro cerca o donde estudió o algún centro de su casa, porque necesito que se ubiquen en el centro donde estarían, ¿no? Con la población con la que estarían trabajando. Y en ese sentido vas a diseñar actividades para trabajar el respeto. ¿Cómo le enseñas a un niño de 4 años que debe respetar? Bueno, a través de cuento, a través de video, a través de canto, a través de trabalengua, a través de lo que sea. Pero ese es el diseño del trabajo final, que por supuesto lo tienen que organizar y lo van a sustentar. Entonces ese 40% que ves en pantalla se va a distribuir entre el trabajo escrito y la sustentación. El trabajo grupal tiene un valor de 30%, que es lo que van a conseguir en los foros, 3 trabajos. Y el trabajo individual son todas las rutinas que trabajaríamos 3. SQA, la primera, que se entrega hoy, que fue lo que estaba explicando, ya habías entrado, en donde decía que necesito conocer sus 3 saberes, que sé, que quiero saber. Esas son de esas 2 primeras columnas. Luego, en la segunda rutina, que es veo, pienso, me pregunto, que la van a trabajar durante esta semana. Y luego la rutina pienso, me intereso e investigo, que la van a trabajar a partir del próximo sábado. Esta es un poco la dinámica del curso. Vuelvo sobre la lección para continuar el repaso y poderte ubicar. Fíjate que tenemos aquí destrezas y rutinas de pensamiento, que repito, es un video que este servidor elaboró para explicar las rutinas, aparte del video que ya viste cuando entraste. La rutina SQA, que es la rutina que deben entregar hoy. Estoy abriéndola para que pueda verse. Si te fijas, aquí vas a trabajar solo las 2 primeras columnas, qué sé y qué quiero saber. Eso es lo que van a entregar hoy, sin falta. Al terminar la asignatura, van a entregar qué aprendí y la escalera de metacognición. ¿Vale? Eso, grosso modo, es lo que he explicado en la actividad que llevamos sincrónica. ¿Alguna pregunta? No solo Aida, sino el resto de las compañeras. ¿Queda claro hacia dónde vamos y el trabajo que estamos realizando? Sí, profesor, el cuadro que tenemos que entregar hoy es el SQA, el que acabo de mostrar. Sí. Ese, se sube el mismo cuadro, se llena en el cuadro y se sube el mismo cuadro. Así es, sí. Okay. Acuérdense que van a conseguir en la lección, importante, Aida, si no habías escuchado esta parte, y para todas, recordarles. En la lección yo les coloco 2 veces la rutina. La primera la van a ver en PDF para visualizarla, como yo la acabo de mostrar. Y debajo, cuando avance, la van a conseguir en Word, descargable y editable, que es lo que pregunta Maribel. Entonces, eso lo descargan, le ponen sus datos, su nombre, su cédula, y llenan las 2 primeras columnas. Y ese mismo archivo es el que van a subir en tarea. Y también lo van a compartir en el foro. Va a ser la primera intervención del foro. Fíjense que es el mismo trabajo, me sirve para 2 fines. Para un fin individual. Permiso, profesor. En foro sería contestando las preguntas. No, presentando las preguntas. O sea, lo primero que vas a hacer en el foro, de acuerdo a las instrucciones, es presentar tu rutina. Es decir, ¿qué pusiste en veo, pienso y me pregunto? Las 2 segundas, o sea, las siguientes participaciones, entonces van a discutir las preguntas que hicieron tus compañeros. ¿Sí? Discutirlas, intentarlas responder. Por ejemplo, yo coloco, suponte, yo estoy viendo el video que son conceptos fundamentales. Y entonces una de mis preguntas es, ¿cómo puede el docente hoy en día, suponte, con tantas redes sociales, mantener la ética? Entonces tú intervienes y dices, bueno, Gustavo, me gusta tu pregunta. A mí me parece que el docente puede
mantener la ética, aunque las redes estén bastante alborotadas, de esta manera. Y así vamos haciendo la discusión. Claro, no vas a responder tus preguntas, sino que vas a intentar responder o participar con las preguntas de tus compañeras. Eso es una manera de hacernos leer lo que los demás compañeros han colocado. ¿Vale, Luz? Perfecto, ahora sí entendí bien. Perfecto, me alegra mucho. Entonces, cada una arranca con su rutina, es decir, qué vio, qué piensa y qué se preguntó de lo que usted vio en el video. Y de ahí en adelante, entonces, comparte con sus compañeras, pues, no solo las preguntas, cualquier elemento de lo que mi compañera haya colocado que a mí me haya llamado la atención o que me procure la participación. No es una frase, no es una oración, es una intervención. Tampoco tiene que ser un testamento. Pero hay algunos que abusan. Compañera, me gusta lo que dijo, pero no sé a qué te refieres. O sea, eso no es una intervención. Solo lo advierto para que no haya malentendido. Entonces, en el foro, profesor, solo sería escribir, no copiar el cuadro como tal y ponerlo acá. Solo escribirla. Solo escribir los resultados del cuadro, exactamente. De acuerdo. Otra consulta, profesor. ¿El cuadro que hoy hay que subir también se comparte en foro? No, ese es individual. Ese es individual. En foro solo es la segunda rutina. Veo, pienso, me pregunto. ¿Sí? En la tarea, vuelvo a la tarea. De todos modos, yo entiendo las preguntas que son todas muy válidas, ¿ok? Pero si usted agarra la guía didáctica que está en lecciones, va a tener el orden clarito y no se le va a pasar nada. Basta que lo tenga a mano. Fíjate, esta pregunta que me haces es esta. Lección 1, tarea 1. Esa es individual y nadie tiene que enterarse de lo que usted no sabe o de lo que sabe. ¿Está bien? En la tarea 2, que es la rutina, veo, pienso, me pregunto, esta es la que también van a compartir en el foro. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Excelente. ¿Alguna inquietud más? Luz, Carmen, María, Lía, Adriana. Profesor, hoy tenemos 2 tareas que subir. No, hoy tienen, o sea, hoy pueden hacer todo o comenzar a hacer todo, pero la que sí no puede pasar de hoy es esta tarea 1 que está aquí, porque la tarea 2 tienen toda la semana para hacerlo. Si Esa la hacen hoy, es hasta el 19. Exactamente, pero la primera, esta que está aquí, es la que se entrega hoy 12. Es la única obligada de hoy, por decirlo así. A mí no me gusta usar esa palabra, pero es la que yo estoy pidiendo para hoy. ¿Sí? La segunda tarea comienza hoy, pero tienen chance hasta el próximo sábado. Okay. No se dejen acumular. Miren que estamos en diciembre. Gracias, profesor. Y después empieza la pachanga y entonces se me distraen. ¿Ok? Entonces sugiero no dejarse acumular trabajo. Ok, profe. ¿Alguna pregunta más? ¿Inquietud, sugerencia, necesidad, reclamo? No, profe. ¿Quiénes están ejerciendo en este momento como maestras? Permítanme tomar asistencia, disculpen. Yo, profesor. Voy al yo porque no entendí. Ya va. Hoy es 12, ¿verdad? 12 del 20. Ok. Voy en orden. Adriana. Presente, Voy en orden, profesor. no, como están aquí. Adriana. Presente, profesor. No, la lista no la pasé así, sino si estás ejerciendo o no. Ah, no, profesor. No es él. Okay. Eso es solo una pregunta, ¿vale? Aida. No, profe. Ok. Lía. Lía Espinosa. ¿Ejerce o no ejerce? No, profe. Ok. Delphi, que no es Delphi, ¿quién es qué? Lorena se llama. Lorena, perdón, Lorena Batista, ¿no era? Pero estoy suspendida, tengo el contrato suspendido. Pero eres Lorena Batista, ¿es así? Sí, profesor. Ok. Vale.
Carmen. No, profesor, no. Ok. Luz. No, profesor, aún no. Ok. María, tú sí, ¿verdad? Sí, profesor. María Reategui. Sí. Perfecto. ¿Se puede saber dónde ejerces? Trabajo en un maternal y doy tutoría independiente de niños de 2 a 6 años. Buenísimo, buenísimo. ¿Y Maribel? No, profesor. Ok, no, solo lo pregunto, bueno, primero por saber y segundo porque los niveles de exigencia aumentan o disminuyen de acuerdo a eso. O sea, si ya usted está ejerciendo, hay cosas que yo no le puedo permitir a quien ya ejerce. Y el que no ejerce igual tampoco se las permito, pero soy un poco más flexible. ¿Vale? No es cuchillo para garganta de nadie por si acaso, es solamente saber en qué estamos pisando y sobre todo porque a veces los trabajos finales de quien ejerce son un poco más realistas que el trabajo final de quien no ejerce, que por supuesto todos pasamos por allí, entonces tenemos bastantes ideas y eso es bueno y es óptimo, sin embargo, mientras más ubicados nos sintamos, pues eso ayuda más. Vale, sobre todo porque le vemos sentido a lo que aprendemos acá y lo vemos aplicado en los niños. Pero ya tendrán tiempo para eso, así que tranquilos, no pasa absolutamente nada. Bien. ¿Alguna pregunta? Lorena. Lorena, yo te escribí a ti, fui la primera que te escribí, fue a la primera que le escribí ayer, pero no pude contactarme contigo para que me agregaran al grupo y tal. Después entiendo que ocurrió la Raquel, es Adriana. ¿Profesor me escucha? Adriana Raquel. Adriana Raquel. Ok, perfecto. Dime, Lorena, te escucho. O te escuché antes. Lo que pasa es que yo vivo en un lugar donde tengo problemas con la señal. Me supuse, Ahora mismo tengo el celular en una ventana, sin mentirle, entonces hago lo posible para poder dar las clases. No te preocupes, te creo. Solo te comento que si te llega un mensaje, fue un mensaje que te envié antes, era solo para eso, tranquilo. Yo me supuse porque no me aparecían las dos rayitas y tal. Bien, bueno, ya estamos aquí, estamos montados en el autobús. No se baje nadie, por favor. Cuídense mucho, pasen feliz fin de semana. Profesor, No sé si hay alguna pregunta. Ajá, dime ahí. faltó una compañera, Mairelis. Vale, pero la asistencia es de los que estamos. Ok. Pero me dice su nombre para tomar en cuenta. Mairelis Murillo. Gracias. Mairelis Murillo. Ya ella se comunicará, supongo, para comentarnos por qué no asistió, ¿vale? Vale. Ok, gracias, Aida. ¿Alguna pregunta más, comentario, inquietud, sugerencia? ¿Hasta qué hora tenemos para enviar la tarea? Hasta que se acabe el día. Ok, muchas gracias, profe. La orden. O sea, desde este momento tienen 12 horas exactas para hacerlo.